Buenos días, ingeniera. ¿Cómo están? A ver. Antes de comenzar la clase, por favor, confirmen que se ve el resumen ahí en la pizarra. Sí, profe, sí se ve el resumen. Ya, gracias. A ver, antes de comenzar, lo que quería ver es si es que tienen alguna pregunta respecto al proyecto. Vamos a ver si ya se han inscrito. Están pocos inscritos, ¿no? Los que no se inscriban hasta el viernes, yo les pondré según lo que yo considere. Tomaré de 2 en 2 y les pondré aquí los nombres. Si no se inscriben ustedes por su cuenta. Es importante que aquí tienen 3 documentos, ¿no? Y que también están en el aula virtual, por si acaso, no es solo aquí. Este es el Teams, ¿no? Está en el aula virtual también. Donde se tienen que anotar los grupos o las parejas, ¿no es cierto?, donde van a trabajar. El informe del proyecto. Aquí no puedo ver, ¿cierto? Tengo que... Eso creo que estaba acá. Déjeme ver el informe. Informe. No. No. No, tampoco. No está. Déjeme abrirle para explicarles ahí rapidito lo que... Ya. En este documento, como pueden ver, ahí está cómo debe estar estructurado el informe que deben presentar como informe del proyecto, ¿no? Ahí están las partes, inclusive está lo que indica en cada cosa lo que corresponde que vaya, ¿no? ¿Ya? En la parte de los resultados, obviamente serían las respuestas a las preguntas, pero las respuestas a las preguntas que están consideradas de ninguna manera se esperan, por ejemplo, que ustedes simplemente contesten sí, no, las tazas de café, cosas de ese estilo, sino que en función de los gráficos, tablas o cálculo de medidas descriptivas, ustedes contesten las preguntas. Aquí está el proyecto. Ay, perdón, me olvido que aquí no se me abre el proyecto. Aquí está. Este es el proyecto. ¿Sí? Aquí están las indicaciones. Lo que debe tener el informe, que ya está ya en el documento, y las preguntas que deben contestar. Entonces dice, ¿cuál producto es el que más se desperdicia? Entonces no se aceptan respuestas como los sándwiches de queso y listo, sino que debería hacerse una tabla de los distintos productos que se desperdician y evidenciarse en la tabla o gráficamente o con el cálculo de las medidas descriptivas, perdón, contestar esto, ¿no? ¿Sí? Y así cada una de las preguntas. Las 9 preguntas, hasta las 9 son preguntas de lo que nosotros vamos a ver en clases, mientras que la pregunta 10, esa se refiere a un tema que no veremos en clase y que tendrán que estudiar ustedes por su cuenta. Es referente a un gráfico de dispersión, donde en el eje Y coloco las ventas totales y en el eje X la temperatura máxima diaria y establezco si existe algún tipo de relación entre ellas. Esto quiere decir que si puede existir una relación lineal o puede haber una relación cuadrática, según cómo se vea el diagrama de dispersión, ¿sí?
Y si es que tuviera una posible tendencia lineal, entonces tendríamos que trazar la recta de regresión lineal. ¿Sí? Esa es la idea en la pregunta 10. Luego, ustedes deben presentar, o sea, tienen que entregar el informe con esta estructura que dijimos acá, ¿no es cierto? Y aquí dice enlace de publicación. Entonces, aquí en esta última parte, lo que ustedes tienen que preparar es una presentación con las partes más importantes del trabajo. Esa presentación puede estar hecha en cualquiera de estas aplicaciones o en cualquier otra. Lo importante es que sea una publicación en línea. Aquí hay un ejemplo. Veamos el ejemplo. Este, como ustedes ven aquí, no es que tiene que ser igual a este, porque fíjese que aquí dice décimo grado de educación básica general. Sí, o sea, tercer curso. Entonces, de ninguna manera puede ser igual a este, tiene que ser mejor, ¿no? Ustedes son segundo semestre de ingeniería. Pero, más o menos, para que se den una idea de lo que se espera que esté en línea, es algo así, ¿no? En este caso está hecho a manera de un libro o folleto. Ahí están los gráficos y ahí podrían ir las respuestas, ¿no? Las tablas, los gráficos y las respuestas a las distintas preguntas. Para que no sea tan largo, hay que escoger de todos los resultados posibles los más relevantes, según su criterio, ¿no? Los más relevantes. Entonces, perdón, eso es lo que se esperaría como presentación en línea. Otra cosa importante. Ay, aquí ya me regreso, ¿no? Otra cosa importante es que aquí dice en la indicación 2, dice deberá revisar detenidamente el banco de datos que se encuentra con este nombre, Café Data, en esta URL. Entonces, si hacemos clic, nos vamos acá. Aquí está una serie de bases de datos, entonces están en orden alfabético. Me voy buscando hasta encontrar la que me dice Café Data, decía, ¿no? Está en la B. Aquí comienza café. Aquí dice Café Data, si se dan cuenta. Este no, si hacen clic no se va a abrir porque está perdido, dice ahí, ¿no? Pero aquí está cafedata.xls, ¿sí? Si se hacen clic, van a ver algo como esto. Ahí está, esa es la base de datos. Aquí están los títulos de cada variable, los nombres, digamos, ¿no? Los nombres de cada variable y el número de observaciones totales. Esa es la base de datos. Si es que hacemos clic acá, en cambio, miren, aquí está la descripción del problema y de las variables, lo que representa cada uno. Si aquí está abierto no está abierto en Google, ¿cómo es? En Chrome. Si le abren en Chrome, esto se va a traducir, y le piden que traduzca, si es que no traduce automáticamente, esto se va a traducir al español y van a poder entender mejor. Ustedes deberían leer solamente hasta aquí, porque estas otras partes dice que son notas pedagógicas, o sea, eso es para los profesores, ¿no? Sí, entonces eso no, bueno, si quieren leerlo no hay problema, pero la parte principal que ustedes deben leer para entender lo que tienen que hacer y para explicar lo que van a encontrar, tienen que leer esta parte. Es importante. ¿Ya? Ahí está la base de datos. No sé si alguien tiene alguna pregunta respecto a lo que acabo de explicarles. ¿No? Bueno. Fecha de entrega 23 de diciembre, ¿no? Ya, vamos entonces a lo que vimos en la última parte de la clase. Nos faltaba a nosotros hacer esto. ¿Se acuerdan que ya sacamos los percentiles y nos faltaba hacer, hicimos el diagrama de cajas inclusive, pero nos faltaba hacer esto del rango intercuartil y de los datos que son atípicos para el conjunto de datos, ¿no? Datos atípicos y datos atípicos extremos. Esa parte no hicimos. Entonces me voy a regresar a la pizarra del día lunes con ustedes, ¿no?
Quiere 4, 22 sería. Aquí está. Ah, no hicimos el diagrama. ¿Dónde hicimos? Sí hicimos un diagrama de... No hicimos. Aquí está. Aquí hicimos el diagrama, ¿no? Sacamos los cuartiles, hicimos el diagrama de cajas. Pero no sacamos el rango intercuartil ni tampoco vimos si hay valores atípicos. Entonces, eso vamos a hacer ahorita. ¿Ya? Entonces dice, voy a sacar acá abajo, ¿no? Acá abajo está esto. Entonces, de ley me toca irme para la derecha. Entonces, vamos a sacar el rango intercuartil. Ana Campoverde. ¿A qué era igual el rango intercuartil? Ana. ¿No está Ana? Ana Campoverde. Ana Manobanda. Era igual a cuartil superior menos el cuartil inferior. Muy bien. Cuartil superior menos cuartil inferior. En nuestro caso, el superior es 3, el inferior es 2, es 1, perdón. Entonces nos quedaría el rango intercuartil 2. Ahora, el límite inferior, ¿se acuerdan? Que era el cuartil inferior menos 1.5 por el rango intercuartil. Así era. Y el superior era el cuartil 3 más 1.5 por el rango intercuartil. Entonces, en nuestro caso, el cuartil 1 es 1. Y menos 1,5 por 2, que sería el rango intercuartil. Esto sería menos 3 más 1, menos 2. Este de acá, en cambio, sería el cuartil 3, que es 3, más 1.5 por el rango intercuartil. Esto es 3 y 3, 6. Entonces, este intervalo que iba desde Li minúscula hasta LS minúscula, ahora corresponde a estos límites entre menos 2 y 6. ¿Ya? Ya tenemos ese límite, ese intervalo. Entonces, lo que decíamos, si hay algún dato que esté fuera del intervalo entre menos 2 y 6, en el conjunto de datos, entonces diremos que ese dato es atípico. Veamos. Nuestro conjunto de datos iba hasta el 5 nomás creo, ¿no? Aquí está. Mire, está desde 1 hasta 5. Y el intervalo dice de menos 6 a, perdón, de menos 2 a 6. Entonces, todos están entre menos 2 y 6. Ninguno se sale. ¿Ninguno? Sí, ninguno. Entonces, como ninguno se sale, entonces diríamos el X mínimo, en nuestro caso era 1. Y el X máximo para el problema es igual a 5. Entonces, el mínimo, el X mínimo, ¿no es cierto? Pertenece al intervalo de menos 2 a 6. Y el X máximo, que es 5, también pertenece al intervalo de menos 2 a 6. Por lo tanto, entonces, no existen valores atípicos. No existen valores atípicos. Es lo que podemos concluir. Pensemos que por alguna razón, por un instante solo para ejemplificar, pensemos que teníamos estos datos y por aquí le tengo al 8. Pensemos, le voy a poner en rojo. Una familia dijo que tenían 8 hijos.
Ya, una familia, 8 hijos, pensemos. Solo para ejemplificar. Entonces, este 8 no pertenece al intervalo desde de -2 a 6. No pertenece. Como no pertenece, entonces diríamos que ese es un dato atípico. ¿Sí se dan cuenta? Y si fuera así, entonces en nuestra escala, en nuestro gráfico vendría aquí el 6, el 7, el 8, y ahí tendríamos que dibujar así, diciendo que este le corresponde a 8 y este es el dato atípico. ¿Sí le ven? Mientras que aquí la caja está así, este dato típico está acá solito, botadito ya. ¿Sí? Si es que fuera. En nuestro caso particular no hay datos atípicos, pero esa sería la forma de analizar. Calcular el rango intercuartil y calcular el límite inferior y superior del intervalo del intervalo LI hasta LS. Entonces aquí pongamos análisis de datos atípicos, ¿no? Inge, Y dime, ¿por qué le multiplica por 1.5 el rango intercuartil? porque es una sola teoría, dice. A ver, ¿dónde está? Aquí dice. El límite para sacar el L sub I, el límite inferior, voy a hacer el cuartil 1 menos 1,5 el rango intercuartil. Y para sacar el límite superior, voy a tomar el cuartil superior más 1.5 el rango intercuartil. Esa es la regla o la teoría, en función de la práctica de las personas que se dedicaron a estudiar esto, ¿no? Entonces se crean este intervalo desde LI hasta LS. Todos aquellos que se encuentren fuera de este intervalo, ya sea por debajo o por encima, entonces se llamarán datos atípicos. Los que se encuentren fuera. En nuestro caso, como el intervalo va de -2, nosotros acabamos de calcular de -2 a 6, ¿sí? Y los datos están entre 1 y 5, entonces todos están dentro de este intervalo. Entonces no existe, concluye entonces que no hay datos atípicos. Pero es más, dice, los datos que se encuentran fuera del intervalo entre LI mayúscula y LS mayúscula se denominan datos atípicos extremos. Extremos, o sea, mucho más extremos. ¿Cómo encuentro este LI mayúscula, LS mayúscula? Aquí está. El límite inferior LI mayúscula va a ser igual al cuartil 1 menos 3 veces. Aquí era 1,5, ahora es 3 veces. Y el superior es el cuartil superior más 3 veces del rango intercuartil. ¿Sí? Entonces, si nosotros hiciéramos para el problema de los hijos, ¿no? Tendríamos así. Aquí está el 1. Le voy a poner acá, digamos que aquí está el -2. Aquí está el -1, el 0, el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así pongámosle, ¿ya? Ay, perdón. Ya, y no le voy a, ¿cómo es? Entonces, así podría estar. Caramba. Ya. Entonces, este era el límite L sub I. Este es el 0, este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y este es el 6. Este es el límite superior. Este valor es el X mínimo para nuestro conjunto de datos y este es el X máximo. ¿Sí? Entonces, todos los datos, todos los valores de la variable número de hijos que son entre 1 y 5, todos están dentro del intervalo de -2 a 6. Eso significa que no existen valores atípicos. No existen. Si dijéramos, si no existen atípicos, tampoco van a existir atípicos extremos, porque este intervalo otro va a ser mucho mayor, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, el cuartil 1 era, ¿cuánto era? 2, ¿no? Si queremos hacer acá, pensemos que quisiéramos hacer el caso del límite superior, el límite LI mayúscula. Entonces sería
el cuartil 1 menos 3 veces el rango intercuartil. En nuestro caso sería 1 menos 3 por 2, 6. Menos 6, entonces iría desde menos 5. Ayudarme a ver que no me equivoque, ¿no? El límite superior va a ser igual al cuartil 3 más 3 veces el rango intercuartil. Estoy construyendo ahora el intervalo LI mayúscula hasta LS mayúscula. Entonces, este es el Q sub 3, que es 3, más 3 por 3, 9, sería 12. ¿Sí? Entonces, el intervalo este, LI, que sirve para ver si el conjunto de datos tiene datos atípicos extremos, sería el intervalo que va de menos 5 hasta 12. Si en el conjunto de datos existe algún valor que esté fuera de este intervalo, entonces diremos que es un valor atípico extremo. ¿Ya? Si es que existiera. Pero nosotros sabemos que están entre 1 y 5, entonces todos están dentro. Entonces no hay problema. ¿Sí? No hay problema. No hay ni atípicos ni atípicos extremos. Si este es menos 2 y este es 6, el límite otro está bien acá, ¿no? Por acá estará el LS mayúscula. El LS mayúscula y por acá el LI mayúscula. Mucho más grande, entonces abarca a todos, ¿sí se fijan? Entonces no hay problema. ¿Sí? ¿Está más claro ahí lo que preguntó el compañero? Sí, que muchas gracias. Ya. Aquí en esta parte está nada más desarrollado lo que nosotros ya hicimos en la pizarra, ¿no? Del número de hijos que estaban así, sacamos la media, acuérdese, eso ya hicimos. Sacamos la mediana, para sacar la mediana ordenamos los datos de menor a mayor, uno a continuación de otro, y luego sacamos la mediana, con esa regla que decía que si número es par o es impar, ¿se acuerdan? Eso está hecho aquí. Entonces pueden ir comparando. Luego también está sacado los cuartiles para el número de hijos, que también nosotros tenemos aquí en la pizarra, ¿no? Aquí está lo que hicimos los cuartiles. Pues aquí también está en el resumen, está hecho eso. Luego, con los datos agrupados, ya en una tabla de frecuencias, con datos agrupados, ahí están las frecuencias absolutas de cada valor. Y también otra fórmula para sacar la media, que también hicimos. Ahí está la mediana, la moda que sacamos. Ahí está el diagrama de cajas, mire, como sacamos nosotros también. Ahí está el mínimo, que coincide, el valor mínimo coincide con el cuartil 1 y es igual a 1. El cuartil 2, el cuartil 3 y el valor máximo que es 5. Entonces vemos que este conjunto de datos dijimos que no es sesgado a la derecha porque no tiene cola a izquierda, ¿no? No hay brazo lateral izquierdo, mire, porque el mínimo coincide con el cuartil 1. Entonces es sesgado a la derecha, no es simétrico. Para que sea simétrico debería tener un brazo lateral izquierdo similar a este, ¿no? Las cajas se ven simétricas, ¿sí? Es decir, que aquí y acá están igual de concentrados el 25% de los datos, ¿no? Porque recuerden, en cada cuartil se acumula el 25% de los datos. 25 aquí, 25 aquí. Pero solo en el mínimo ya está el 25, o sea, porque hay 25% de veces que hay se repite el valor 1, ¿sí? Luego también está el ejemplo 8 desarrollado, están los valores tal cual nos dieron, ¿no es cierto?, individuales, y también se calcula la media. Aquí les ordena los datos, miren, en forma individual, les ordena. No es necesario para la media, no es necesario. Pero luego aquí también trabaja con los datos individuales para sacar la mediana, haciendo el uso de la fórmula esa que decía que debo hacer NK sobre 100. Y si eso tiene parte entera y parte fraccionaria, y entonces si tiene parte entera, tengo una mediana. Si tiene parte fraccionaria también, entonces tiene otra forma. Igualito, así está, así le va a hacer, ¿no? Todo esto. Saca los cuartiles también de forma individual, ¿no es cierto? Como datos individuales.
Aquí está el diagrama de cajas. Aquí saca 3 valores atípicos con el método que acabamos de hacer, sacando el rango intercuartil, ¿no? Aquí está el rango intercuartil. Luego hace el límite L sub I, el límite LS. Y entonces tiene que todos los valores que estén fuera del intervalo que va desde 6,955 hasta a 9,635, todos los que estén fuera de ese intervalo son atípicos. Entonces aquí encuentra que son 3 datos atípicos. ¿Sí? Para este caso, para este problema. Aquí hay un error que no tengo claro por qué está considerado. Si ustedes recuerdan, el límite inferior era 7,47 más 0,7 se iba hasta 8,17. Entonces aquí está considerado este cambio que no sé por qué. Entonces ahí hay que tener cuidado. Está la ojiva que ya vimos. Está la media, ¿no es cierto? Ahí está también le saca la moda. Como el punto, la marca de clase de la clase modal. ¿Se acuerdan que dijimos que la clase modal es el intervalo que mayor frecuencia absoluta tiene, ¿no? Está hecho los cuartiles para ese caso y ahí está el gráfico. ¿Sí? Entonces eso pueden estudiar con detenimiento, revisando las pizarras también, que también hicimos algo de eso, porque acá abajo está, ¿no? Aquí está lo de, pero yo trabajé con ¿no? Con esta tabla, 7,47 hasta 8,17. No con esa otra de 7 que tiene 3 cifras decimales, ¿sí? Entonces ahí está hecho el proceso. Lo que aquí nos faltaría, aquí no hicimos el diagrama de cajas. Pero ya podemos hacerlo, ¿no? Porque ya tenemos los recursos. Lo único que faltaría sería sacar el límite inferior, el límite superior y ver cuáles datos están fuera de ese intervalo, si es que existen, entonces son datos atípicos. Y luego ver si son atípicos extremos. Para eso tengo que construir el otro intervalo, el LI mayúscula, el LS mayúscula. Si es que alguno está fuera de ese intervalo, entonces serían atípicos extremos. Eso nos faltaría aquí, pero acá ya está hecho, ¿no? Todo eso está hecho. Aquí está considerado este y este. Aquí están los cuartiles. Aquí está el valor mínimo, aquí está el 1 cuartil, que nosotros sacamos valores parecidos, pero no exactamente iguales, ¿no? Parecidos. Inge, Dime. aquí en este diagrama de caja, ¿no se supone que el brazo derecho es el X máximo? No. Es el límite superior. Es que aquí está considerando que el 10,16, mira, el intervalo LI hasta LS es el intervalo que va desde 6,64 hasta 10,008. 10,08. ¿Ya? Ese es el intervalo. Entonces, todos los que estén fuera de este intervalo van a ser datos atípicos. Entonces, va al conjunto de datos, ¿no es cierto? Al conjunto de datos que está donde. Aquí. O acá, que están ordenados. Sí, y ve cuáles cumplen. Cuáles no cumplen. Entonces, por ejemplo, estos dos, porque es hasta 10,08. Entonces, estos dos de aquí no pertenecen. Estos dos no pertenecen al intervalo LI hasta LS. No pertenecen. Porque solo se queda hasta 10,08. Entonces, como no pertenecen, por eso aquí concluye, ¿no? ¿Dónde estaba? Aquí está, yo ya anoté eso. ¿Dónde estaba eso? Acá. Aquí está. Entonces, en este caso, los datos atípicos son el 10,16 y el 10,80. ¿Por qué? Porque estos dos no pertenecen a este intervalo. Entonces, estos son valores atípicos. Como son valores atípicos, en el diagrama de cajas que coloco,
construyo un brazo, comienza en el valor mínimo. Este es el valor del cuartil 1, aquí, ¿no es cierto? Cuartil 1, como ustedes pueden ver. Aquí está la mediana o cuartil 2. Aquí está el cuartil 3. Y acá viene el límite superior, que es 10,08, según los cálculos que se han hecho aquí. Pueden revisar por si acaso no esté bien, ¿no? Aquí está el límite superior, ahí hasta ahí llega el brazo. Luego, como estos son datos atípicos, le coloca con unos puntitos, o pueden ser cruces, estrellas, asteriscos. Entonces, este y este son dos datos atípicos. ¿Qué diríamos? El conjunto, el siguiente gráfico, ¿no? En la interpretación. El siguiente gráfico, en el siguiente gráfico se observa que existen dos datos atípicos hacia valores altos, siendo estos 10,16 y 10,08. Mientras que todos los demás están dentro de los límites, ¿no? De los límites del intervalo LI hasta LS. ¿Ya? Se observa también, como pueden ver, que este brazo derecho es mayor que el brazo izquierdo en longitud, ¿no? Este es mucho más largo que este, como casi 3 veces, ¿no? Entonces se observa que la cola derecha es más larga, ¿sí? Por lo tanto, tiene un sesgo a la derecha, es sesgada a la derecha. Y los datos están concentrados en valores bajos, a la izquierda, ¿no? Están concentrados en valores bajos. ¿Entre qué valores? Entre 7,47 y 8,79 estaría. ¿Qué porcentaje de datos acumulado? Adrián Paguay. ¿Qué porcentaje de datos estaría acumulado entre el mínimo y el cuartil 3? ¿Aló, profe? Sí. Entre el mínimo y el cuartil 3, el 75%. Muy bien. Entonces podríamos decir, ¿no? Entre el valor mínimo 7,47 y el cuartil 3, 8,79, se encuentra acumulado el 75% de los datos. ¿Sí? Y solo el 25% restante está entre 8,79 y el máximo que está acá afuera, ¿no? Entonces, en este caso, el máximo no pertenece, no está dentro del gráfico de los brazos del diagrama de cajas, porque estos dos son atípicos, entonces están afuera. Por eso no está el brazo extendido hasta acá. Porque estoy haciendo un análisis de datos atípicos. En este caso sí existe. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Nos vamos entonces a la siguiente. Aquí, hasta ahí sería la parte de las medidas de centralización o localización y las de posición. Las de posición, recuerden, son los cuantiles, ¿no? Y las de localización, la media, la moda y la mediana. ¿Ya? Ahora nos corresponde ver las medidas de dispersión o también llamadas de variabilidad. Dispersión o variabilidad. Estas son realmente pocas, ¿no? Y más sencillas de calcular. Bueno, más sencillas siempre entre comillas, esperando que yo tenga una calculadora adecuada o que tenga un paquete, el Excel, por ejemplo, o que tenga un paquete estadístico, pues es sumamente sencillo en realidad. Debemos tener claro qué caso estamos con datos individuales, con datos agrupados y de acuerdo a eso, hacer el proceso de cálculo. ¿Qué vamos a hacer? Dice, estas medidas de dispersión o variabilidad permiten medir el grado de dispersión. ¿Qué tan dispersas, diferentes son las mediciones? ¿O qué tan concentradas, o homogéneas o parecidas son las medidas del conjunto de datos? ¿Sí? Alrededor del centro, o sea, alrededor de la media. Eso es lo que quiero ver. ¿Qué tanto se están dispersas las otras mediciones alrededor del centro, de la media, la moda y la mediana? ¿Sí? Están muy dispersos hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia los dos lados. ¿Qué tan dispersos están los datos? Estas medidas tienen la propiedad de que si los datos
están ampliamente extendidos, o sea, si hay mucho rango, como les dije, ¿se acuerdan que dijimos si hay a mayor rango, mayor dispersión? A menor rango, menor dispersión, y eso favorece la concentración de los datos. Si los datos están concentrados alrededor de un valor, entonces puedo decir que son más homogéneos, más parecidos. Recuerden que homogéneo significa similares o parecidos, no iguales, ¿no? Heterogéneo significa diferentes, distintos, ¿sí? Entonces, eso es lo que queremos ver. En definitiva, las medidas de dispersión me van a dar una idea de qué tan parecidos son los datos entre sí, qué tan homogéneos o qué tan heterogéneos son. Mientras mayor dispersión, mayor heterogeneidad, más distintos son los datos. Dentro de estos tenemos la desviación estándar. La desviación estándar dice notada con la letra S minúscula, ¿sí? S minúscula. Esta se entiende que es una distribución muestral, porque vamos a tomar, dice, de un conjunto de n mediciones individuales. O sea, vamos a tomar una muestra de tamaño n y de esa muestra vamos a tener la medida x1, x2 hasta xn. Entonces dice, como vemos aquí en la fórmula, para sacar la desviación estándar, lo que voy es a usar esta fórmula. Pero ¿en qué casos, no? Esto cuando los datos son individuales, ¿sí? Entonces va la raíz cuadrada de 1 sobre n menos 1 por la sumatoria desde igual a 1 hasta n, tamaño de la muestra, de cada dato menos la media. Entonces necesito ya tener la media sacada para poder operar la desviación. Entonces cada dato menos la media elevado al cuadrado, voy tomando y sumando uno a continuación de otro. Y entonces saco la raíz y tengo la desviación. Si los datos, eso sí están individuales. Si los datos están agrupados, como dice aquí, ¿no es cierto? Si los datos están agrupados, fíjese la diferencia. Es lo mismo, nada más que aquí tengo f sub i, la frecuencia absoluta. ¿Sí? La frecuencia absoluta de cada medida. Entonces, en el caso del número de hijos, ¿se acuerdan que el 1 tenía, la frecuencia era 6, el 2 eran 7? Entonces, ahí va, involucrada la frecuencia, cuando los datos están agrupados. La fórmula básicamente es la misma, lo único que se incluye es la frecuencia absoluta ahí. Nos dice esto que es bien importante, la desviación estándar es siempre positiva, mire. Por tanto, nunca puedo hallar una desviación estándar igual a menos 1, menos 2,3, imposible. ¿Sí? No puede ser. Si es que eso me sale, algo estoy haciendo mal. Algo. Siempre positivo. Y además, la desviación estándar tiene las mismas unidades que la variable x. Las mismas unidades que la variable x. Es decir, si x representa la temperatura de Quito a mediodía, entonces, y está en grados centígrados, la desviación estándar también estará en grados centígrados. Si X representa el peso de los estudiantes de estadística y está en kilos, la desviación estándar también estará en kilos. ¿Sí? Las mismas unidades. La varianza, como pueden ver, la varianza se representa con la S minúscula al cuadrado y es el cuadrado de la desviación estándar. O sea, a esta elevo al cuadrado aquí, se elimina la raíz, o elevo al cuadrado acá, se elimina la raíz y me queda esto. ¿Sí? En otros libros ustedes pueden conseguir que más bien dicen la varianza es igual a esto, y si a la varianza le saco la raíz, tengo la desviación. Es otra forma alternativa de ver. Sí, entonces esto es para datos individuales. Esta es la varianza, que en sí, como ven, es lo mismo. En teoría o en fórmula es básicamente lo mismo, solo que está elevado al cuadrado, pero es se puede interpretar mejor la desviación que la varianza. Como la desviación tiene las mismas unidades que la variable, la varianza tendrá esas unidades al cuadrado, es decir, grados centígrados al cuadrado, kilos al cuadrado, centímetros al cuadrado, la cualquiera que sea la medida, la unidad de medida elevado al cuadrado, porque así dice la fórmula, ¿no? Igual, si es que yo quiero, los datos son agrupados, entonces uso esta otra fórmula elevándola al cuadrado y tendría la varianza para datos agrupados.
¿Ya? El rango y el rango intercuartil. Nosotros ya habíamos trabajado desde el comienzo con la definición de rango, que era el valor máximo de la variable que toma la variable menos el valor mínimo. Y ya se dijo que si el rango es muy grande, hay mucha dispersión. Si el rango es pequeño, hay menor dispersión, ¿sí? Los datos son más parecidos. El rango intercuartil que acabamos de utilizar en el diagrama de cajas para hacer el análisis de los datos atípicos y atípicos extremos. El rango intercuartil también es una medida de dispersión y calculamos como el cuartil superior menos el cuartil inferior. Entonces necesitamos sacar los cuartiles para sacar el rango intercuartil. Y asoma este otro que es el coeficiente de variación. Coeficiente. Como es un coeficiente, este coeficiente carece de medidas. Sí, todo coeficiente o llamado también índice carece de unidades. Es un número adimensional. ¿Y cómo vamos a calcular esto? Vamos a calcular, nosotros le vamos a llamar CB. En algunos otros libros podría tener otra notación. ¿Sí? Nosotros le vamos a simbolizar con CB. Y este va a ser por coeficiente de variación, ¿no? Y va a ser igual a la desviación, que como ya vimos arriba, dividido para la media, ¿sí? Desviación. Como este está en las mismas unidades que la variable y la media también está en las mismas unidades, las unidades se eliminarían, me quedaría solamente un número, ¿sí? Un número. Si el coeficiente de variación, y si a este le multiplicamos, o sea, si quiero, puedo sacar en porcentaje, ¿no? Podría ser el CB expresado en porcentaje, sería S sobre X y multiplicado por 100 para que salga en porcentaje, ¿no? O al valor numérico de aquí, que me va a salir una fracción, le multiplico por 100 y ya tengo, ¿ya? Dice, si este coeficiente de variación es menor que el 20%, se puede asumir homogeneidad. Se puede asumir homogeneidad. Es decir, los datos son bastante parecidos. Por otro lado, si el coeficiente de variación es mayor que 20%, se asume heterogeneidad. Mientras más pequeño sea el coeficiente de variación, mucho menos de 20%, más homogéneos son los datos. Mientras más se aleje del 20%, entonces será ligeramente heterogéneos o muy heterogéneos, ¿cierto? El coeficiente de variación es más útil en realidad o sea, el uso más adecuado del coeficiente de variación es cuando queremos comparar dos muestras, ¿sí? Dos muestras. Entonces, que son estudian la misma variable. Por decir, estudiar la estatura de los estudiantes del GR4 y la estatura de estadística mismo, ¿no? De los estudiantes del GR3, ¿sí? Entonces, yo saco la desviación del GR4 y la media del GR4. La desviación del GR3 y la media del GR3. Saco el coeficiente de variación del GR3 y del GR4 y comparo. En esos casos es más útil para decir entre estos dos grupos de datos cuáles son más homogéneos cuál más que el GR3 o el GR4, ¿sí? Hacer comparaciones. Por eso dice, se trate de una misma variable, es decir, la estatura en los dos casos para dos muestras, siempre que sus medidas sean positivas. Entonces, no se admite que nosotros saquemos coeficiente de variación cuando la variable tenga valores negativos, porque ahí no el coeficiente, bueno, la desviación siempre va a ser positiva, pero la media va a ser, si es que la variable toma valores negativos, podría ser que la media sea negativa. Entonces, el coeficiente sería negativo y eso no tendría una explicación satisfactoria. Entonces, si es que ese es el caso, no debo calcular el coeficiente de variación para esos casos. Solo cuando la media es positiva. Ahí sí. ¿Ya? Ese es el coeficiente de variación. Preguntas en estas medidas de dispersión. Ya. Aquí también nos dice.
Si la desviación de los datos con relación a la media es grande, o sea, si esta, ¿de acuerdo? Esta es la desviación, esta es la media. Si esta es grande, dice, ¿no? Si la desviación de los datos con relación a la media es grande, entonces el promedio no tiene mérito. En caso contrario, el promedio es altamente significativo. ¿Sí? Si la desviación con relación a la media es grande, o sea, si este número es muy grande, entonces en realidad no, el promedio no me está diciendo mucho de lo que respecto al conjunto de datos. O sea, es un promedio no válido, ¿no? Por eso dice no tiene mérito. Entonces el promedio en realidad no me está diciendo nada. Cuando la desviación es muy grande, ¿sí? Y los datos están muy dispersos, entonces, por ejemplo, podría ser que ese promedio sea falso. Ahí les decía yo el caso de que yo tenga un estudiante que tiene 1 en la prueba y otro estudiante que tiene 10, ¿sí? Y todos los demás están entre esos valores. Pero la mayoría están así, digamos, mire. Estaría aquí, digamos, 4. Por acá, voy a borrar eso que está feo. Sí, o sea, tendríamos así, digamos. Voy a hacer un diagrama de puntos. Pensemos que son las notas de la prueba, ¿ya? Entonces hay un estudiante que sacó 1. Pues aquí hay 1. Acá estaría 2, 3, 4. Entonces aquí en cambio tengo 1, 2, 3, 4. Aquí está 5. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 1, 2, 3, 4. 9, nadie. 10, 1. ¿Ya? Pensemos por un momento que así estuviera nuestro conjunto de datos, de las notas de la prueba de estadística. ¿Ya? Entonces, aquí estaba 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, ¿qué diríamos? Que las notas del curso de estadística en realidad están entre 4 y 8. Y si sacamos el promedio, el valor del promedio, de la media, perdón, estará entre estos valores, entre 4 y 8. Y seguramente estará por 6, tal vez, ¿no? Un poco después de 6 o un poco antes de 6. ¿Sí? Pero como hay este dato que está bien bajo, al promedio le va a bajar. Y como está muy alto, le va a subir. ¿Sí? Entonces, ese promedio en realidad no me está diciendo nada, porque podría ser que este estudiante, o sea, es un estudiante que o estudió mucho o copió todo bien, ¿sí? Este de acá no tuvo amigos que compartan nada y no estudió nada, o ese día estuvo mal, o sea, anímicamente, hay días que así nos pasa, ¿no es cierto? Que no nos podemos concentrar, que comenzamos a hacer una cosa y no avanzamos nada porque no podemos, o sea, estamos dispersos. Y así le tocó el día la prueba y entonces le fue recontra mal, ¿sí? Entonces, no necesariamente es que este chico no sepa nada, pero en función de todos los demás, este está muy alejado para acá y este. Entonces, estos dos valores van a afectar mi promedio, mi media. Entonces, al hacer eso, el rango se amplía. ¿Sí le ven? El rango en vez de estar entre 4 y 8, el rango ahora se va de 1 a 10. Se aumentó el rango. Mayor dispersión. Entonces, si eso pasa, este promedio no tiene mérito, dice. ¿Sí? No tiene mérito. No me está diciendo lo verdadero. Mientras que si la desviación es pequeña, ¿sí? O sea, en caso contrario, si la desviación es pequeña, si esto es pequeña, el coeficiente va a disminuir. Si la desviación es grande, el coeficiente va a aumentar. Si se fijan. Entonces, cuando la desviación es pequeño, el rango es pequeño, tanto el coeficiente como el promedio me está diciendo información bastante valiosa
con respecto a mi conjunto de datos. Entonces, no siempre las medidas descriptivas me van a decir toda la verdad. Por eso es que no debo solo calcular la media, ni solo la mediana, ni solo la moda, sino que es importante al menos la media y la desviación para en conjunto entre la descentralización y la de dispersión, yo poder hacer interpretaciones más válidas. Dice, se puede calcular el coeficiente de variación para dos muestras y concluir que el coeficiente de variación mayor coincide con la muestra de mayor variabilidad. Entonces, mientras más grande sea el coeficiente de variabilidad, mayor variabilidad relativa existe en ese conjunto de datos. ¿Sí? A mayor coeficiente de variación, mayor variabilidad. A menor coeficiente de variación, menor variabilidad. Si es menor variabilidad, los datos son más homogéneos. Si es mayor variabilidad, los datos son más heterogéneos o más distintos y más alejados del promedio estará. ¿Sí? Ya. Preguntas de esa parte. Ya, entonces está el ejemplo del número de hijos, el rango, nosotros eso ya hicimos, y ahora va a calcular la varianza. Miren, entonces 1 sobre n menos 1, recuerden que habían 20 familias, entonces n menos 1 es 20. A veces en los libros podrían encontrar la fórmula en vez de 1 sobre n menos 1, 1 sobre n. Pero en ese caso, en vez de sigma cuadrado estará, en vez de s cuadrado estará así, miren. Sigma cuadrado es igual a 1 sobre n por la sumatoria de k igual a 1 hasta n de x sub k menos x media al cuadrado. Pero esta es varianza de la población o varianza poblacional. Poblacional. O sea, he tomado datos de toda la población, mientras que esta es varianza muestral. Porque se dijo que siempre o casi siempre varianza muestral. Entonces, cuando es muestral, se representa con la letra S cuadrado y la fórmula tiene 1 sobre n menos 1. Entonces, no se vayan a confundir, ¿no? Ya, entonces, ¿qué hacemos? 1 sobre 20 menos 1 que multiplica al primer dato, que era 2, menos la media. Acuérdese, la media se calculó arriba y está igual a 2,25. ¿Sí? Un dato era 2, menos 2,25 al cuadrado, más 1, menos 2,25 al cuadrado, más el siguiente valor, el otro, hasta el último, 1 menos 2,25 al cuadrado. ¿No es cierto? Entonces aquí habría, este sería el primer término, el segundo, el tercero, hasta el 20. ¿Sí? Todo eso, entonces primero hago la resta, elevo al cuadrado, sumo a este otro, sumo al otro, etcétera. Hago la división sobre 19 y me sale que la varianza es 1,35. ¿Sí? Como en realidad la varianza no me dice mucho o sea, me da información, pero no es suficientemente clara. Entonces, más adecuado es sacar la desviación. Entonces, saca la raíz de 1,35 y le da igual a 1,16. ¿Sí? Nos dice, la desviación estándar representa qué tan alejados en promedio están los datos con respecto a su media. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué tan alejados están los datos con respecto a la media? ¿Ya? Entonces, digamos, aquí estaba el dato 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Entonces, aquí la media es 2,25. 2,25, más o menos aquí. Aquí está la media. ¿Ya? Entonces, de aquí, en promedio dice, ¿cuál es la distancia entre este dato y esto? Y la media. ¿Cuál es la distancia entre este dato pequeño que está cerca, el 2 y la media? ¿Cuál es la distancia entre la media y el 3? La distancia entre la media y el 4 y la distancia entre la media y el 5. ¿Sí? Entonces,
Aquí hay una distancia 1, digamos, ¿no? Esta es una distancia 2, una distancia 3, esta sería una distancia 4 y esta una distancia 5. Entonces, cada dato con respecto a la media, la distancia, ¿sí? Y luego saco el promedio de esas distancias. Entonces, en promedio, los datos están separados de la media en una cantidad de 1,16. En promedio, así se entendería. Por eso dice, la desviación estándar representa qué tan alejados en promedio están los datos con respecto de su media. Entonces, en promedio están alejados 1,16, ya sea a la izquierda o a la derecha, porque la desviación siempre es positiva. Y como es distancia, ustedes recordarán que por definición una distancia no puede ser negativa. Lo único que va a decir es que está por debajo de la media o por arriba de la media, pero es la distancia promedio. Entonces suma las distancias estas de cada dato con respecto a la media y luego saca un promedio. Y esa es la desviación, en definitiva. ¿Ya? En este caso dice, se tiene que en promedio el número de hijos de las familias distan de su media en 1,16 en promedio. ¿Sí? Esa es la desviación. Datos individuales, pero repetidos, estaban individuales más bien. Los datos como se tomaron, 2, 1, ¿sí? Así, individuales. ¿Qué pasa si ahora en cambio tenemos datos agrupados? La misma variable número de hijos, pero ya hicimos la tablita de distribución donde ya está la frecuencia absoluta. Entonces aquí vemos que hay 6 familias que tienen un hijo, 7 que tienen 2 y así respectivamente. Usando esto, entonces el rango igualito. Y ahora miren lo que pasa. Usa la otra fórmula que era multiplicada por la frecuencia. ¿Sí? Entonces tengo xy menos la media igualito, pero multiplicado por la frecuencia. Entonces, como el número 1 se repite 6 veces, para no hacer 6 veces, ¿no? Aquí vendría 2, 1 menos 2,25 más 1 menos 2,25 más 1 menos 2,25, 6 veces. Entonces, para no hacer esa suma tan larga, hace una operación simplificada, multiplicando cada dato que se repite por el número de veces que se repite, ¿sí? Entonces, como el 1 tiene frecuencia absoluta 6, 1 menos 2,25 por 6, más 2 menos 2,25 por 7, más 5 por 1. El 5 solo tenía frecuencia absoluta 1. Y saca la desviación, la varianza, perdón. A la varianza le saca la desviación, la raíz, perdón, y tenemos la desviación. Y obtenemos el mismo valor. No hay cambio, porque estamos trabajando con datos individuales o con datos, se llaman individuales cuando están tal como se recopilaron, o con la tabla serían datos individuales con repeticiones, ¿no? ¿Sí? El valor sale exactamente igual. ¿Qué pasaría en cambio si los datos, como en el caso del paralaje del Sol, ¿no es cierto? Aquí están individuales, tal como fueron tomados, y acá en cambio están en la tabla de distribución de frecuencias, ¿sí? Ahí están las frecuencias, ahí están las marcas de clase y toda la tabla estructural. Entonces saca el rango. El valor máximo, este de aquí, menos el mínimo, el rango es 3,5. La varianza, 1 sobre, entonces aquí mire, arriba en la fórmula no decía MI, decía XY, si se fijan, aquí decía XY, pero XY es la marca de clase, porque cuando los datos están agrupados, esta MI es la XY que podría estar en la fórmula, ¿no? Sí, es el punto representativo de este intervalo, es decir, como aquí yo no sabría cuál poner, el límite inferior o el límite superior o cuál de los puntos dentro de este intervalo, entonces tomo el punto medio, que viene a ser el punto representativo de cada intervalo, ¿sí? Entonces, cada uno de esos puntos menos la media que ya debo haber calculado y multiplicado por la frecuencia absoluta de cada intervalo, ¿ya? Entonces, ahí están. Recordarán que para este conjunto de datos la media era igual a 8,52. Entonces comienza el proceso, ¿no? 1 sobre, aquí eran 21 datos, ¿de acuerdo? N era igual a 21.
Entonces la varianza queda 1 sobre 20 por la sumatoria de 1 a 5. ¿Por qué 1 a 5? Porque tengo 5 intervalos de clase, ¿no? ¿Sí? Los intervalos de clase que sean. De cada marca de clase menos la media. Entonces ahí está la primera marca de clase menos la media y multiplicado por 7, porque esa es su frecuencia absoluta. ¿Sí? Más 845, que es el punto de clase de la segunda clase, menos la media al cuadrado por la frecuencia de esa clase, que es 9. Luego vendrá 8,805 menos la media al cuadrado multiplicado por 2, porque es la frecuencia absoluta. 9,855 menos la media multiplicado por 2, porque esta es la frecuencia. 10,555 menos la media al cuadrado multiplicado por 1, porque esa es la frecuencia. Solo hay un dato en ese intervalo. Y al hacer todo este proceso, entonces obtiene que la varianza es igual a 0,63. Como quiero la desviación, saco la raíz de 0,63 y obtengo que es igual a 0,795. ¿Sí? Y esta es una medida, digamos, pequeña, ¿no? Tengo que ver en relación al conjunto de datos, a los valores que tenía, ¿cierto? Estaba entre 7,47 y 10,80, era el máximo, ¿no? Entonces puedo pensar que este 0,795 es pequeño, una desviación pequeña. Entonces, ¿qué diríamos? El conjunto de datos en promedio dista de la media en 0,795 unidades en promedio. La distancia promedio a la que se encuentra el conjunto de datos es esa. ¿Ya? ¿Preguntas ahí? Ya. Nos corresponde entonces, viendo las medidas de dispersión, nos corresponden las medidas de forma. Como su nombre lo indica, nos van a dar la forma de la distribución. ¿Eso qué significa? ¿Se acuerdan que la campana de Gauss es simétrica o no es simétrica? ¿Está sesgada a la derecha o a la izquierda? Si está puntiaguda, ¿está normal o está aplanada? Esa información nos van a dar. Que antes lo veíamos y decíamos, parece que, acuérdese, acá en el ejercicio que teníamos aquí, ¿se acuerdan? Vimos esto del número de palabras de los autores, ¿dónde estaban? Aquí vimos esto, ¿no? Aquí, en función de estas medidas de centralización, pudimos decir que tiene simetría o es sesgada a la derecha o es sesgada a la izquierda, dependiendo de lo que se cumpla, ¿sí? Aquí tal vez no les puse, pero deberíamos haberle puesto esto, ¿no? En este caso, miren, la media, para que se cumpla esto, la media es menor o igual que la mediana y es menor o igual que la moda. Entonces, si eso se cumple, es sesgada a la izquierda. Si la... A ver, acá vamos a hacer. Es menor que la moda. Ya. Aquí, en cambio, tienen que ser iguales. La moda tiene que ser igual a la media y tiene que ser igual a la mediana. ¿Eso se cumple? Completa simetría o sesgo cero. Acá, en cambio, miren, la moda está a la izquierda, menor igual que la mediana y menor igual que la media. ¿Sí? En función de las medidas de centralización, yo ya podía tener una idea del sesgo o de la simetría que podría tener mi conjunto de datos. Si ese valor es pequeño, como vimos en el caso del autor B, es un ligero sesgo. En el autor A ya no es ligero, porque ya lleva al menos casi una unidad entre esas medidas, de una a otra. Entonces ya este es un sesgo, este otro es un ligero sesgo, ¿ya? Entonces ahora las medidas de forma me van a dar ya números. Voy a poder calcular qué tan asimétrico es ya numéricamente, qué tan puntiagudo es
o qué tan aplanada es mi campana de Gauss, ¿sí? Esa es la idea. Por eso nos dice, las medidas de forma son aquellas que nos muestran si una distribución de frecuencias tiene características especiales tales como si tiene simetría, miren, o sea, sesgo cero, si tiene asimetría, el nivel de concentración de los datos, ¿sí? Si están muy concentrados o están muy dispersos, el nivel de apuntamiento, muy puntiaguda o no la distribución, que la clasifique en un tipo particular de distribución. O sea, estas medidas me van a permitir clasificarle como que es de este tipo, ¿no? ¿Ya? Pero ya con valores numéricos, ya calculando. Gráficamente se pueden visualizar los comportamientos de asimetría o kurtosis a partir de los histogramas de las distribuciones de frecuencia. Como habíamos estado haciendo, ¿no es cierto? Hacíamos el histograma y veíamos más o menos que tenían simetría o no en una primera instancia, así a primera vista, lo que se ve. Entonces, ¿qué vamos a tener? Dentro de esas tenemos el coeficiente de asimetría, una de las medidas de forma. Se simboliza como A sub S, nosotros vamos a simbolizar así. No en todos los libros está con esa simbología, pero nosotros lo vamos a tomar como medida, como forma de denotar el coeficiente de asimetría A sub S. ¿Ya? Entonces, mire, aquí está de nuevo, ¿no? La media, la mediana y la moda a la derecha. Sesgada a la izquierda. La media, la moda y la mediana y la moda igualitas. Y aquí la moda a la izquierda y la media a la derecha de la mediana. ¿Ya? Entonces dice asimétrica hacia la izquierda, simétrica y asimétrica hacia la derecha. Otra vez está tomando en cuenta eso aquí. Entonces el coeficiente de asimetría mide qué tanto ya, ¿sí? Qué tanto está a la derecha, qué tanto está a la izquierda o qué tanto está simétrica. Si es un valor del coeficiente de asimetría muy cercano a cero, entonces diré, mientras más cerca a cero esté, por izquierda o por derecha, entonces diré que es casi simétrica. Ligeramente simétrica a la izquierda, asimétrica a la izquierda, ligeramente asimétrica a la derecha. Si ese coeficiente es muy grande y negativo, entonces diré que es simétrica a la izquierda. Muy grande pero positivo, simétrica a la derecha. ¿Ya? Esa dimensional carece de medidas, ¿sí? No tiene dimensiones. Entonces, ¿cómo voy a calcular el coeficiente? Usando esta fórmula. El valor de cada valor menos la media elevado al cubo y sobre el tamaño de la muestra. Y todo eso, toda esa sumatoria dividido para la desviación al cubo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Si el coeficiente calculado así de esta manera, el valor numérico es mayor que 0 positivo, la distribución será asimétrica a la derecha. Por decir 0,25 o 1,3. Mientras más grande sea el valor, más sesgado a la derecha está. Mientras más pequeño sea el valor, 0,02, 0,028, etc. Mientras más pequeño sea, más simétrico sería el conjunto de datos. Si el coeficiente de asimetría me sale 0, exactamente 0, la distribución será simétrica, completamente simétrica. Es decir, tiene sesgo 0. ¿Ya? Si el coeficiente de asimetría tiene un valor negativo, ¿sí? Si tiene un valor negativo, la distribución será asimétrica a la izquierda. Mientras más grande pero negativo sea, más sesgada a la izquierda está. Mientras más pequeño, aunque sea negativo, entonces será ligeramente sesgado a la izquierda, ¿sí? O muy sesgado a la izquierda. Eso en cuanto al coeficiente de asimetría, con esta fórmula. Ya, ahora hay el coeficiente de apuntamiento, que le vamos a simbolizar como AC. Este coeficiente de apuntamiento, también llamado kurtosis, sirve para medir el grado de concentración de los valores que toma en torno a la media. Entonces aquí están los tres casos, ¿sí? Aquí, este está bien alargado, o sea, bastante subida y baja, ¿no? Esta se llama leptocúrtica. Esta es mesocúrtica, no está ni muy subida ni muy bajada. Esta es platicúrtica, está aplanada, ¿no? Más aplanada. Es como que a esta, yo aquí le presiono hacia abajo, le hago una presión y se abre, ¿no?
o a esta en vez de hacerle presión, le subo hacia arriba y tengo esto, puntiagudo. Entonces la leptocúrtica es muy puntiaguda, la mesocúrtica es normalmente puntiaguda y la platicúrtica es aplanada. Entonces cuando le aplano, las colas se abren y se hace más disperso. Por eso dice que mide el grado de concentración. Entonces aquí yo tendré muy concentrados los datos, o sea, aquí habrá mayor concentración. Mayor concentración. Aquí tendré una concentración adecuada o concentración normal, ni mucho ni poco. Y esta será menor concentración. ¿Por qué? Porque hay mayor dispersión. Los datos están se abren más. El rango se hace más grande. Entonces, menor concentración. ¿Ya? Esos son los tres posibles casos. ¿Cómo calculo este coeficiente de kurtosis o apuntamiento? Aquí está la fórmula. Dice el coeficiente de kurtosis. El coeficiente de kurtosis le voy a calcular así. Y a ese le resto 3 y tengo el de apuntamiento. ¿Sí? Entonces dice, si el coeficiente de apuntamiento, o sea, va a ser leptocúrtica o puntiaguda, si es que el coeficiente de apuntamiento es positivo, más puntiaguda que lo normal. Si el coeficiente de apuntamiento me sale 0, es tan puntiaguda como la normal. Y si el coeficiente de apuntamiento es negativo, entonces es menos puntiaguda que lo normal. Pero ya sabemos que es menos puntiaguda, pero los datos se dispersan, el rango se hace grande. Aquí el rango es normal, aquí el rango es pequeño. Entonces, mayor concentración de datos. Los datos están más concentrados alrededor de la media. ¿Sí? Aquí en el centro se asume que está la media, ¿no? Bueno, la media, la mediana y la moda, porque estamos asumiendo que son simétricas en este caso. Estamos hablando de distribuciones simétricas en todos los casos, ¿no? Pero claro, ¿qué va a pasar? Que yo voy a tener un sesgo a la izquierda y leptocúrtica, puntiaguda, o un sesgo a la izquierda y platicúrtica, aplanada. Entonces esta cola se hace más larga para acá. O puedo tener una que sea normal, o sea, mesocúrtica, y con sesgo positivo. Entonces voy a tener no muy puntiaguda, pero alargada a la derecha. ¿Sí? Entonces las combinaciones entre las simétricas hacia la izquierda, hacia la derecha, y leptocúrtica, mesocúrtica o platicúrtica. ¿Sí? Esas combinaciones voy a tener para mi conjunto de datos. ¿Alguna pregunta de esta parte de la concentración de los valores alrededor de la media? Ya, entonces, otra vez, el número de hijos. Se va a calcular, dice, entonces, el coeficiente de asimetría. Usa la fórmula que ya vimos, ¿cierto? 1 sobre n por s al cubo. Ya sacamos la desviación, era 1,16. N, el número de datos, 20. Por la sumatoria, desde i igual a 1 hasta 20, el total de los datos de cada dato menos la media y eso al cubo. Entonces, aquí queda lo mismo y acá está la sumatoria. Un dato era 2, menos la media 2,25 al cubo, más el siguiente dato 1, menos la media al cubo, luego el siguiente también será 1 menos la media al cubo, más 3 menos la media al cubo, y así, todos y cada uno de los datos. Al hacer esto, me sale que es aproximadamente, sí, porque seguramente son más cifras decimales, y está redondeada a 2 cifras. Te recomendaría que se deje en 2 o 3, ¿no? El coeficiente de asimetría. Nunca en una sola cifra decimal, sino en 2 o 3 cifras decimales. Entonces dice que es 0,68. Como es positivo, ¿no es cierto? Acuérdese que decía que si el coeficiente de asimetría era positivo, la distribución será asimétrica a la derecha. Entonces aquí ya no digo, parecería que la distribución de datos tiene asimetría o es sesgada a la derecha. Ya no digo eso, sino que digo
que es sesgada a la derecha, porque el coeficiente de asimetría es igual a 0,68. Pero no es tanto, ¿no? No es muy grande este valor. Si fuera 3, 4, mientras más grande sea, más sesgada a la derecha es. O sea, la cola más alargada, ¿sí? El coeficiente de asimetría es positivo, por lo tanto, la distribución del número de hijos presenta un sesgo positivo o es sesgada a la derecha. Esto lo podemos comprobar, como vimos, ¿se acuerdan? Ahí hicimos el gráfico de barras y ahí vimos en el polígono de frecuencias que trazamos, ya vimos que no tenía cola lateral izquierda, solo tiene derecha. Entonces se alarga a la derecha y no tiene cola izquierda. Ahí está lo que vimos en un comienzo solamente con el gráfico de barras y el polígono de frecuencias, ¿sí? Ahora estamos verificando eso que dijimos observar en ese gráfico. Ahora ya lo estamos calculando numéricamente y ahora estamos ya justificando que sí tiene simetría, como es que sí tiene sesgo a la derecha y con un valor de tanto, ¿sí? Coeficiente de apuntamiento de kurtosis, el coeficiente de kurtosis, lo mismo, ¿no? ¿Qué cambia? Que la desviación está elevada a la cuarta y que la sumatoria es cada valor menos la media a la cuarta, ¿ya? Y nos sale que el coeficiente de apuntamiento es aproximadamente 2,5. Aquí nos falta y algo que había que corregir ahí. ¿Se acuerdan que decía que arribita estaba que el de apuntamiento es igual al de kurtosis menos 3? Entonces aquí calculó el de kurtosis. Entonces diríamos el coeficiente de apuntamiento es igual al de kurtosis menos 3. Eso nos daría 2,5 menos 3. Nos va a dar menos 0,5. ¿Sí? Negativo. Si es que eso pasaba, mire, si es que es negativo, nos dice que es platicúrtica, menos puntiaguda que lo normal, ¿sí? Si el coeficiente de apuntamiento es negativo, entonces es menos puntiaguda que lo normal, o sea, es aplanada, pero no tanto, ligeramente aplanada, porque es 0,5, ¿no? Negativo. Es platicúrtica, ¿no? Es platicúrtica, ligeramente aplanada. ¿Ya? Luego hace lo mismo acá para el conjunto de los datos agrupados, ¿sí? Y le multiplica, que la única diferencia es que multiplica por las frecuencias absolutas en cada caso. ¿Sí le ven? Entonces, para no hacer 1 menos 225 al cubo más 1 menos 225 al cubo, así 6 veces, y lo mismo con el 2 y con los otros valores, entonces multiplica por las frecuencias absolutas correspondientes. ¿Ya? Y lo mismo para el otro. En este otro ejemplo, en cambio, es para la G del Sol, donde los datos están agrupados. ¿Sí? Entonces dice, lo primero que vamos a hacer es determinar el coeficiente de asimetría del histograma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si se fijan ahí, en la fórmula no decía MI, en la fórmula del coeficiente de asimetría, decía XI. Pero recuerden, cuando los datos están agrupados, como en este caso de la paralaje del Sol, el XY es este, ¿no? En la marca de clase. El punto representativo o característico de cada intervalo. ¿Sí? Entonces, lo que cambia es que en vez de el XY, le pone la marca de clase en cada caso. Mire, por la frecuencia. ¿Sí? Es lo único que cambia. En la fórmula es la misma, básicamente, nada más que debo darme cuenta que como son datos agrupados en intervalos de clase, el XY o el punto representativo es la marca de clase. Entonces, la marca de clase menos la media elevado al cubo por la frecuencia. Este menos la media elevado al cubo
por 9, más este menos la media elevado al cubo por 7, más este elevado al cubo menos la media, perdón, este menos la media elevado al cubo por 2, este menos la media elevado al cubo por 2, este menos la media elevado al cubo por 1. Saca todo ese y saca el coeficiente de asimetría, 1,02. 0,3, perdón. Entonces, como es positivo, diremos que es sesgado a la derecha. La distribución de datos del paralaje del Sol tiene un sesgo positivo, igual a 1,03. Aquí vimos el diagrama el histograma para ese caso. Y claro, mire, sí, ¿no? Está sesgado a la derecha. No hay valores para acá, para la izquierda. No hay cola lateral izquierda, ¿sí, no? Igual le podemos ver aquí, en el diagrama de cajas. ¿Sí? Está sesgado a la derecha, porque este brazo está más largo y aparte tiene dos valores de típicos hacia arriba. ¿Sí? Hacia la derecha. Y acá no. Este brazo es cortito. De igual manera, dice, ¿no? Hace el coeficiente de asimetría, el coeficiente de kurtosis con la marca de clase. ¿Sí? Igualito. Y sale 3,01. Positivo. Como era positivo, este es el de kurtosis. Entonces aquí falta el de apuntamiento. El de apuntamiento era igual al de kurtosis menos 3. Eso me va a dar. Sí, dime. Pero en la teoría dice que el coeficiente de apuntamiento o kurtosis es lo mismo. No, no es lo mismo. Tal vez ahí está mal. Pero aquí está claramente, mira. En algunos libros lo toman como coeficiente de apuntamiento o kurtosis, pero no es que sea igual. Aquí está, mira. Este es el de kurtosis. O sea, si quiero el coeficiente de kurtosis es este. Y si quiero el de apuntamiento es este. ¿Ya? Ahí están las fórmulas. Ahora veamos en la teoría qué nos dice. Sí, aquí está. Coeficiente de apuntamiento. Le pone A sub C. Apuntamiento en realidad debería decir A sub P. Este coeficiente de apuntamiento. Aquí está. Sí, aquí hay un error en esto, ¿no? El coeficiente. Este coeficiente de apuntamiento. Entonces le pondríamos así. Sirve para medir el grado de concentración de los valores. Así sería, ¿no? Se suele medir con el coeficiente de kurtosis. Ahí está bien. O sea, el coeficiente de apuntamiento, que es al que nos estamos refiriendo, se suele medir con el coeficiente de kurtosis, que se calcula así. Entonces, el de kurtosis se calcula así. Y el de apuntamiento así. Entonces, para yo sacar el de apuntamiento, necesito sacar este y restarle 3. En otros libros le van a encontrar así. Es igual a esta. Si quieren así. De la cuarta, la sumatoria desde igual a 1 hasta n de xy menos la media a la cuarta y sobre n menos 3 directamente. Así le van a encontrar. O sea, todo eso le resto 3. Así le van a encontrar en otros libros. Y ya no separado esto. Entonces lo que estaba mal era redactado acá arriba, ¿no? Primero, el coeficiente de apuntamiento A sub P. Este coeficiente de apuntamiento sirve para medir el grado de concentración de los valores. Se puede medir con el coeficiente, se suele medir con el coeficiente de kurtosis que se calcula así. Entonces el apuntamiento es así. ¿Ya? Así había que corregir esas cosas para que no haya confusión. Tiene razón el compañero en confundirse en esa parte. Entonces estábamos acá sacando el coeficiente. Ya, nos salió, ¿no? El de apuntamiento es el de kurtosis menos 3, nos sale 0,01. Ligeramente a la derecha. Perdón, apuntamiento. Ligeramente leptocúrtica. Un poco puntiaguda. Así diríamos, ¿no?
¿Qué tengo entonces? Que los datos están concentrados. Leptocúrtica significa con mayor concentración de datos, alrededor de la media. Platicúrtica significaba, como en este otro caso, que dijimos que era platicúrtica. ¿Dónde estaba? Acá. Aquí dijimos que era platicúrtica, entonces es ligeramente aplanada, ¿no? Ligeramente o aplanada o muy aplanada. Y mientras más aplanada, más dispersos son los datos. ¿Sí? Eso. Y ahí hay otro ejemplo. Ese ejemplo sería bueno que lo revisen con detenimiento, lo hagan ustedes a mano y que vayan viendo si salen los valores que nos dicen. Aquí, por ejemplo, el coeficiente de asimetría dice que es igual a 0. Eso significa que tiene total simetría, ¿sí? Y entonces, si ustedes grafican esto, hacen un histograma, ese histograma tiene que salirle con total simetría, ¿no? Una barra en el centro, otra a los lados, otra más chiquita, igualitas. Entonces pueden ejercitar haciendo este ejercicio de aquí, que sería el ejemplo 13, ¿no? Observar el ejemplo 13, no observar, realizar el ejercicio 13 y ahí pueden sacar todo, ¿no? Desde comenzar por el histograma, hacer el diagrama, el polígono de frecuencias, van a ver que ahí se forma casi la campana de Gauss. Sacar el coeficiente de asimetría, que debe salir 0, pero haciendo, ¿no? Ah, aquí está, miren, ahí está el histograma. Mira, completa asimetría. Y miren cómo está. Según este gráfico, yo diría que es leptocúrtica, ¿no? Porque está alargada aquí. Con referencia a estos valores, está bien alargada. Entonces será leptocúrtica seguramente. Miren el diagrama de cajas. El brazo inferior, este está vertical, mire, justo este está vertical. Recuerden que para acá va valores menores y acá arriba para valores mayores, porque está el eje Y, ¿no? Aquí la escala estaría en el eje Y. Aquí no ponen escala porque esto está hecho en un paquete informático, seguramente R. Entonces pero como nosotros vamos a hacer a mano, entonces hay que poner el eje Y para que veamos de dónde a dónde va el mínimo, el cuartil 1, el 2, el 3 y esto. No es cuestión de poner donde quiera, tiene que estar en función de una escala, ¿sí? ¿Ya? Entonces aquí veo también completa simetría. Las dos cajas son iguales, los dos brazos son iguales. Completa simetría. Sea que haga diagrama de cajas o haga diagrama, histograma, se puede observar lo mismo. El coeficiente de kurtosis salió 3. Eso significa que en realidad no está leptocúrtica, ¿no? El apuntamiento sería igual al de kurtosis menos 3. En este caso, entonces, el apuntamiento es 0. Es decir, es mesocúrtica. Es ni tan puntiaguda ni tan aplanada. Es lo normal. Ahí diríamos. Entonces, este sería un ejemplo de los casos ideales que dijimos, ¿no? Quisiéramos que todo el conjunto, todos los conjuntos de datos que se estudien sigan este comportamiento. Todo idealmente. Simetría total y apuntamiento normal, mesocúrtico. Ese sería lo que quisiéramos siempre, pero no es así. Entonces, este ejercicio les permite estudiar todos los temas. Preguntas. Ya, bueno, si no hay preguntas, ahora no quieren preguntar nada. Entonces, aquí tomé este ejemplo, este ejercicio de la hoja de ejercicios 1, el ejercicio 5, que le voy a pedir a ver si ahí están, porque pareciera que no hay nadie. Christopher, por favor, ayúdame leyendo.
Galarza, Christopher Galarza, ayúdame leyendo el enunciado de este problema. Buenos días, profe. Buenos Dice, días. de una facultad con 786 estudiantes, se ha tomado una muestra representativa de 80 respecto al número de asignaturas aprobadas hasta la fecha en la que se obtuvo la muestra, con lo cual se ha organizado la tabla de frecuencias individuales adjunta y la tabla de frecuencias. Calcule A, el número total de las asignaturas aprobadas por los 15 estudiantes de la muestra que menos asignaturas tienen aprobadas. Ya, hasta ahí Ya. quedamos. Hasta ahí. Ya. Ya, gracias. Aquí debo distinguir varias cosas. A ver, le voy a bajar esto un poquito. Entonces, primero, nos dan dos números, miren, 786 y 80. Pero justamente dice, la facultad tiene 786 estudiantes, esa facultad. Entonces, N, el tamaño de la población, 786. Y una muestra representativa de 80. Entonces, N, tamaño de la muestra, 80. ¿Ya? Eso es lo primero que vamos a ver. Luego dice, el número de asignaturas respecto al número de asignaturas aprobadas. ¿Sí? Respecto al número de asignaturas aprobadas hasta la fecha en la que se obtuvo la muestra, con lo cual se ha organizado la tabla de frecuencias individuales adjunta. Entonces, ¿cuál es la variable de estudio en este caso, por favor? Cristian Agila, ¿cuál es la variable de estudio de este caso? ¿Qué representa X? Cristian. ¿No está Cristian? Carlos Córdoba. Buenos días, profe. ¿Quién habla ahorita? Carlos. Ya. Cristian no asoma. Cristian Agila le anoto. Ya, a ver, Carlos, dime. ¿Cuál es la variable X que representa en este problema? No es el número de asignaturas. Muy bien. Ya. Gracias. Número de asignaturas. Ahí leyendo bien el enunciado se le puede visualizar. Número de asignaturas aprobadas. ¿Ya? Sí se va a simbolizar. Eso va a representar la variable de estudio X. Siempre debo comenzar identificando eso. Porque si no, luego no sé qué. ¿Ya? Y nos dan estos datos, miren, número de asignaturas, 18, 19, 20, hasta 28. Están ordenadas aquí, ¿no? Y acá está el número de estudiantes. Entonces, ¿qué se entiende? Que 2 estudiantes tienen 18 materias, 18 asignaturas aprobadas. 4 estudiantes, 19. 5, 20, y así sucesivamente. Dado eso, nos pregunta el número total de las asignaturas aprobadas por los 15 estudiantes de la muestra que menos asignaturas tienen aprobadas. ¿Ya? Ese es el caso A. A ver, entonces yo le voy a poner acá. Yo me fui al Excel y le puse esto para adelantar un poquito y ganar tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Vamos a hacer el literal A. Hice la tabla. Ahí están los 18, 19, ahí está, número de asignaturas y número de estudiantes, que es la frecuencia absoluta, ¿sí? 2, 4, ya, ahí está. Entonces, seguí construyendo la tabla. FRI, la frecuencia relativa, 2 para 80, pueden comprobar, 0,025. 4 para 80, 5 para 80, y así todos, construir esta columna. F acumulada, frecuencia absoluta acumulada, la primera la misma, la segunda 2 más 4, 6, la otra 6 más 5, 11, 11 más 8, 19, y así hasta llegar a 80. 80 aquí, 80 acá. Esta columna sumé, me dio 1, correcto. Frecuencia relativa acumulada, entonces, esta es la misma, luego esta más esta, esta más esta más esta, y así, ¿no? Hasta llegar a 1. Completé la tabla, primer paso. Eso ya sabemos cómo hacer, o deberíamos saber cómo hacer. ¿Ya? Entonces ahora,
Contestemos la pregunta. Dice, el número total de las asignaturas aprobadas por los 15 estudiantes de la muestra que menos asignaturas tienen aprobadas. ¿Dónde busco eso? ¿En la columna de frecuencia relativa, relativa acumulada o en la de absoluta acumulada? ¿Dónde busco eso? Brandon Oña. ¿A cuál columna me refiero para calcular lo que me pide? A la frecuencia absoluta acumulada. Muy bien. ¿Ya? Entonces vengo a esta columna, perdón, para que se note. Vengo a la frecuencia acumulada, absoluta acumulada, y veo, acuérdese que decía que esto va desde 0, ¿no es cierto? Este va desde 2, este va desde 6, este va desde 11, y así los demás. Entonces, ¿qué tengo que buscar? 15 estudiantes. Entonces, ¿dónde está 15? Andrea, Antonella, Andrea Larrea. ¿Dónde estaría el 15? ¿En cuál intervalo? Andrea. En el cuarto intervalo. Muy bien, ahí está 15. Entonces, este es mi intervalo de interés. ¿Se acuerdan de eso? Del intervalo de interés. Este le voy a poner aquí. O la clase de interés. Eso significa que en este intervalo me voy a fijar. ¿Ya? Entonces, voy a construir este triángulo. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar el límite, ¿no es cierto? Sería 11 hasta 19. Entonces aquí pongo 11 y acá 19. ¿Qué estoy colocando aquí? La FI, ¿no? Digamos en el eje Y. Y en el eje X voy a poner los valores. A 11 le corresponde 20. ¿Sí? Estoy bien. A ver, espérense. 11. Sí. Entonces, por aquí más o menos en la mitad estaría el 15, ¿no? Que es lo que yo quiero saber. Entonces, lo que voy a establecer es una semejanza de triángulos. ¿Sí? Pero ahora necesito saber qué frecuencia le toca. No, estoy mal. Estoy mal. No es 11 ahí, no es 15 ahí. No, 11, 15. ¿Cuántas materias? Sí, sí. ¿Cuántos? Sí, está bien. Dice, el número total de asignaturas aprobadas por los 15 estudiantes de la muestra que menos asignaturas tienen aprobadas. Menos los de aquí. Si dijera más, sería de aquí para abajo, ¿no? ¿Sí? O desde abajo para arriba. Serían los 15 que más materias tienen. Estos serían los 15 que menos tienen. Pero nosotros tenemos desde 11 a 19. Entonces, si nos preguntaran cuál es el número total de asignaturas, tendríamos que sumar estas asignaturas. O sea, 18 más 19 más 20 más 21. Estas tendríamos que sumar para tener el total de asignaturas aprobadas de los 15 menores. Pero como no es 15 el límite superior, entonces tengo que ver, tengo que ver de aquí de 11 a 19, el 15 estaría más o menos en el medio, cuánto le corresponde. Entonces, ¿cómo iríamos? Cuando tengo 11, ¿cuál es el número de materias? A ver, algo está mal. Algo está mal. Necesito... ya. No.
Sí, eso está bien. Y ahora en el eje X, ¿qué pongo? Hasta 11 tendría estas más estas más estas. Y en 19 tendría estas. Ya. Entonces tendría. Si solo contara, como dice el número total de asignaturas, tendría que contar 18, ¿no es cierto? 19, 20 hasta 11. ¿Cuánto nos da eso? 18, 19, 20 sería 37, 57. Sí, ¿no? 57. Aquí. Estoy sumando estos tres. 18, 19, 20. ¿Ya? 57. ¿Está bien eso? Hasta 11. Y hasta 19 habría que sumarle 21. Entonces sería 57 más 21 sería 78. Sí, ¿no? Ya. Entonces así va a ser, porque dice el número de total de asignaturas aprobadas. Entonces sumo para sacar este límite inferior de aquí, estas 3 hasta el 11. ¿Sí? 57. Y el límite superior que es 19, entonces es más 21. Entonces en el eje X tengo 57 el límite inferior y 78 el superior. En el eje Y, ¿sí? Tengo la frecuencia absoluta acumulada que va desde 11 hasta 19. ¿Por qué eso? Porque dice que en este intervalo estarían los 15 estudiantes con menor materias aprobadas, con menor número de materias aprobadas, ¿sí? Los 15 pertenece a este intervalo. Este es mi intervalo o mi clase de interés. Entonces digo, estos son los valores 11 y 19 que están dados en la tabla. A 15, ¿cuánto le corresponde? X. En el eje X, en cambio, va la suma de las materias aprobadas hasta 11 y la suma de las materias aprobadas hasta 19. Y yo quiero despejar esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer por semejanza de triángulos para encontrar ese valor. Entonces, voy a hacer el triángulo grande, ¿no es cierto? Entonces, voy a decir, el cateto de este triángulo va a ser 19 menos 11. ¿No es cierto? Cateto, si quieren opuesto, cateto adyacente, si es que considero este el ángulo, ¿no? Sería a 78 menos 57, ¿cómo? Y entonces ahora voy a tomar el triángulo pequeño, ¿sí? Voy a tomar este triángulo. Este triángulo, ¿ya? Cateto opuesto de este triángulo sería 15 menos 11. Y cateto adyacente de este triángulo sería X menos 57. 19 menos 11 me da 8, ¿no? 8 sobre 78 menos 57, ¿cuánto era? 21. Sí. 21. Como 15 menos 11, 4. Es a X menos 57. Entonces, X menos 57 sería igual a 4 por 21 y sobre 8. La cuarta me queda 2 aquí. Entonces, X sería igual a 21 medios. 21 medios más 57. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto? 67.5. 67.5. Pero X, ¿qué representa? El total de materias. Entonces, como el total de materias no puede ser 67,5, tengo que aproximar a la inmediato superior. 68 materias. Y 68 está entre 57 y
y 78, correcto. No podría salirme 81 materias, de ninguna manera, porque tiene que ser un valor que esté entre 57 y 78. Aquí pondremos lo que estaba. Aquí en el eje X está el total de materias, ¿no? Por si acaso, para que no haya confusión. En el eje Y está la frecuencia acumulada absoluta. Así sería. También se puede hacer con la ojiva, es otra forma. Pero hay que construir primero la ojiva, y la ojiva tiene que estar bien escogida la escala, bien tanto en X como en Y, para que los valores sean más exactos, y si no también cometeré algunos errores por la escala que utilicen. Es otra forma de hacerlo. Preguntas en esto. ¿Está claro lo que estamos haciendo? Aquí estamos estableciendo una relación de semejanza, ¿no? Inge, una pregunta. ¿También se Dime. puede hacer con la frecuencia absoluta? Con FI. Ajá. ¿Cómo? ¿Cómo establecerías? ¿Qué O sea, pondríamos aquí en el eje de las... no, o sea, solo le multiplicaría los 18 por 2, 19 por 4, 20 por 5 y 21 hasta 4 porque serían 15 estudiantes. ¿Y cuánto sale ahí? 296. ¿Cuánto? 296. 296 materias. Sí, Inge, yo también la hice así. A ver, a ver. A ver, tú dices que sería 18 que están aquí por 2 estudiantes, más 19 que son 4, más 20 por 5. Y acá, hasta ahí estaríamos con 9, 11, ¿no? Y como queremos 15, dice, serían 4. Más 4, que sumarían los 15, que están aprobando 21 materias. ¿Y eso me da cuánto? 296. Sí, tiene razón. Porque aquí yo estaría solamente haciendo la suma de estas, pero no considerando... Aquí solo estaría sumando el total de materias, pero no tomando en cuenta la frecuencia absoluta, ¿no es cierto? Porque no solo hay un estudiante que aprobó 18, sino son 2. No hay uno solo que aprobó 19, sino son 4. Sí, tiene razón. Entonces aquí debería... no, está bien. Sí, esto está bien. 4. Porque al sumar 2 más 4, 6, más 5, 11, más 4, 15. De los 8 toma 4 y entonces multiplica por las frecuencias y este sería el total. Sí. Yo voy a revisar esto. Tengo una duda ahí. Tal vez si modifico estos valores, ¿no es cierto? Tendría que hacer 18 por 2 más 19 por 4 más 20 por 5 y más 20 por 5. ¿Cuánto me da eso? Ya. Ahí está el problema. ¿Cuánto me da? Por favor, hagan esto. Solamente hasta el 20 por 5. $212. 212. Sí. Ya, muy bien. Entonces aquí debería ir el 212, porque aquí el error mío es considerar que son solo un estudiante que está tomando las materias. 212 aquí. ¿De dónde viene? 12, 18 por 2, 19 por 4, 20 por 5. Aquí está 212. Ahora, si le sumo el otro, 21 por 8. Si a 212 le sumo 21 por 8, por favor. Más 21 por 8, Inge. Ujú.
Da 380. Entonces, 380 sería aquí. Sí. Entonces, estoy tomando estas, pero multiplicado por esto, porque si no, el error que estaba cometiendo yo es que asumía que solo un estudiante aprobó 18, 1, 19, 1, 20, 1, 21. Entonces, ahora ya estoy tomando en cuenta las frecuencias que tiene. Entonces, en este eje X del triángulo estaría entre 208 y 380. Entonces, ¿qué sería? 19 menos 11 es a 380 menos 212, como en el triángulo grande, ¿no? Como 15 menos 11 es a X menos 212. Aquí nos queda 8 y acá nos queda ¿cuánto? 280 menos 212. 168. ¿Ya? Entonces, X va a ser igual. Este se va, ¿no es cierto? Y nos va a quedar 168 sobre 2 más 212. ¿Cuánto sale? $296. ¿Ya? Ahí estaría. Entonces, mi error fue haber puesto aquí 57, ¿no es cierto? Y el otro valor que puse acá, porque no tomé en cuenta o consideré solamente una vez 18, una vez 19 y no multipliqué por las frecuencias absolutas, absolutas en cada valor. ¿Ya? Entonces, si quiero aplicar esto, que me va a servir, si bien es cierto, esto está muy bien, tiene toda la razón, pero esta forma de calcular aplicando la semejanza de triángulos va a ser muy útil para otros valores cuando no tengo solo valores puntuales, sino están dentro del intervalo, sí, como los datos continuos. Entonces, este método es muy útil para todos los demás casos, ¿sí? Aquí, esto sirve solo si los datos son individuales y repetidos, ¿no? Solo sirve en ese caso. Pero si están agrupados en intervalos de clase, esto ya no me sirve, mientras que este otro procedimiento sirve en todos los casos. ¿Sí? Ese sería el error que cometí en ese en los valores del eje X. El número total de asignaturas aprobadas por los 14 estudiantes de la muestra que más asignaturas tienen aprobadas. Más, entonces como dice más asignaturas, tengo que irme por el valor de abajo, por los valores de abajo, ¿no? Entonces sería aquí 3 y 6, 9 y 7, y ya estaría, de estos 7 ya solo tendría que tomarle 14, 5, ¿no? 5 de estos. Entonces, siguiendo el mismo procedimiento que los compañeros dijeron, serían 28 por 3 más 27 por 6, llevo 9, ¿no? Y más 26, que de ahí serían 5, ¿no? Por 5. ¿Cuánto sale? 376. 366. Estoy ahora tomando 76. entonces. ¿Perdón? 76. 76. Entonces estoy tomando ahora estos últimos. Pero de estos últimos solo tomé 5, no los 7. ¿Ya? Igual podemos hacerle con el triángulo y pueden comprobar que va a salir lo mismo. C. El número de estudiantes en la muestra y en la facultad, en cambio, que han aprobado al menos 20 asignaturas y menos de 26. Sí, al menos 20 y menos de 26. Entonces ahora voy a estar al menos 20 y menos de 26. Así. Ahora voy a tener este otro caso. Entre 20 y 26. ¿Sí?
¿qué debo tomar? El número total, el número de estudiantes en la muestra y en la facultad que ha aprobado al menos 20 y menos de 26 asignaturas. ¿Sí? Menos de 26. Ahora, cuando dice al menos 20 y menos de 26, ¿qué significa? ¿El 20 está incluido o excluido? ¿El 26 está incluido o está incluido o excluido? El 26 estaría excluido. ¿Ya? Entonces, en realidad, y el 20 está incluido, ¿no? Entonces, en realidad, esta de aquí iría desde 20 hasta 25, ¿sí? Entonces, ¿serían cuántos? 5 más 8 más 13 más 12 más 9 y más 11, ¿sí? Para el caso C, el número total, estos serían en la muestra, ¿no? Serían 5 más 8 más 13 más 12 más 9 más 11. ¿Cuánto sale eso? 58. 58. 58 estudiantes en la muestra. ¿Ya? Pero 58, si yo quiero expresar en porcentaje, ¿no es cierto? Entonces sería 50, porcentaje, sería porcentaje de estudiantes, ¿no? Que han aprobado entre 26, entre 20 y 26 en materia sería 58 sobre 80. Porcentaje de estudiantes, si queremos, sería igual a 58 sobre 80. ¿Cuánto me da? 0,725. El porcentaje es eso. En la facultad, entonces sería, para saber el número de estudiantes en la facultad, sería el total de estudiantes, N, multiplicado por 0,725. Eso me va a dar 700, ¿cuántos serán? 786 multiplicado por 0,725. ¿Cuánto me da? A mí me dio 570 aproximadamente. ¿Este da 570? O sea, me da 569.85 y le Ya, aproximo entonces le pusiste 570. aproximadamente, ya. Redondeando. ¿Alguien más sacó eso? Sí, profesor. Entonces este sería, ¿sí? En la facultad. ¿Sí? Que no sería más que en la muestra, ¿no es cierto? Son 58 estudiantes que yo calculo aquí, de un total de 80. Más bien así. 80 es el 80 es el 100% en la muestra. 58, ¿cuánto será? Es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Acá en cambio estamos diciendo 786 es el 100%. El 72,5%. ¿Cuánto será? 570. Reglas de 3 en esa parte, sí. ¿Ya? La otra forma sería, ya creo que nos pasamos, o si alcanzo a decir lo último, sería sumar estas de aquí, las frecuencias relativas, estas de aquí. Estas. Desde 20 hasta 25.
Si sumamos esta, tiene que darnos este valor. La suma. 0. Verifiquen, por favor. ¿Sí? Ya. Por ahora voy a detener la grabación.